Estamos aquí en los estudios de UCI Noticias con la ex ministra de Educación, además presidenta en su momento también del Legislativo, Mercedes Cabanillas. Señora Cabanillas, muchísimas gracias por su presencia. Encantada de estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros en estos momentos. Primer análisis que tendría que hacer sobre esta interpelación hecha el día de ayer contra la ministra de Educación. Bueno, diré que desde antes, ¿no? Creo que grave error del presidente del Consejo de Ministros ir a defender a la ministra porque va a una interpelación. Es lo más democrático. Yo he sido ministra de Estado en Educación 3 años y a mí me encantaba ir, la verdad, que sí me encantaba ir a las interpelaciones. Íbamos todo el gabinete porque es la oportunidad para poder intercambiar puntos de vista y de repente encontrarnos, ¿no?, en temas trascendentales. Eso es bueno, porque es parte de la democracia y del sistema parlamentario que tenemos. Pero, señora Cabanilla, ¿se podría encontrar un punto de vista, un punto de equilibrio en un parlamento que básicamente se encuentra polarizado con el Ejecutivo por la fuerza mayoritaria política que es Fuerza Popular? No, pues el parlamento está disgregado en varios grupos, no hay una, digamos, mayoría absoluta, de modo que ya no hay, partamos de eso. Entonces, ¿para qué tanto baile del presidente del Consejo de Ministros si no se está yendo a la guerra? Como que has visto, salvo una o dos intervenciones propias de un modo de pensar de algunas congresistas, pues no ha habido más que debate, intercambio de conceptos, y todavía han faltado cosas que se han quedado, digamos, sin tocar. Y tenemos que aprender que en la democracia no hay quien tenga la razón absoluta. Todos tenemos parte de la verdad, parte de la razón. Y hay que tener más tolerancia y no usar al Parlamento como una estrategia para estar buscando subir algunos puntitos. Y yo aconsejaría algo al presidente del Consejo de Ministros y a los representantes del gobierno. Lean la Constitución. Ahí hay bastante vacío, no conocen los procedimientos parlamentarios y de repente se llevan de malos asesores que conocen menos que ellos, ¿no? Pero yendo al fondo, el fondo del tema es que en cada uno de los textos, porque no solamente es el tercero de primaria, hay contenidos que están, digamos, fuera de lo que les corresponde por la edad, por el desarrollo, la maduración psicológica y biológica de los alumnos. La educación sexual siempre se ha dado en las escuelas, pero tiene una gradualidad, los maestros lo sabemos. Entonces se va dando paulatinamente, inclusive conforme se va transformando la estructura física de los niños. Los niños que llegan a la escuela, vamos a decir en secundaria, más o menos a los 11 años, ¿verdad?, va a experimentar también, como las mujeres, ¿no?, ya vienen experimentando los cambios propios de la pubertad, en la transición hacia la adolescencia. Y eso se va explicando y va dando pie para desarrollar la educación sexual, las funciones, por ejemplo, que tiene el organismo. Pero hacer algo que hasta parece apología, ¿no? Acá te traigo el documento tan debatido, pero no leído completamente, de lo que es una forma de relación sexual, que es el coito anal, ¿verdad? Habla sobre el coito anal, habla sobre la masturbación. El sexo oral. El sexo oral. No es que hable, sino que hace toda la explicación, y te lo voy a leer, ¿no?, porque creo que es importante que se sepa por qué esto ha mortificado a los padres de familia, ¿no? Dice, pues, a la hora de realizar esta penetración, se refiere a la penetración del pene, ¿no?, al ano, ¿correcto? Dice, se debe tomar en cuenta que el tejido del recto es muy fino, delicado, puede fácilmente desgarrarse, llegando a inducir diversos microbios y virus de transmisión sexual. Entonces, se recomienda siempre usar cremas durante la penetración anal. También hay que tener en cuenta que el ano es un esfínter muscular, como tal atiende a ofrecer resistencia, por lo que debe hacerse una relajación previa. Hay que tener en cuenta que no rubrica como la vagina, por lo que se debe usar una crema lubricante para que no se irrite y se deba comenzar
por penetración, dice, de las manos y ciertas caricias, ¿no? Claro. Bueno, y sigue. Y la forma como es que como lo ponen en primer lugar, cuando dicen hay una variedad de formas de relación sexual, comienza por esto, ¿no? En ese punto coincido, señora Cabanillas, con el reclamo de los padres de familia, por cuanto ya llega a un nivel, considero, grosero para adultos, en todo caso, de la forma como intentan supuestamente educar en el ámbito sexual a los hijos, a nuestros hijos, en las escuelas públicas, nuestros hijos. Sin embargo, cae la pregunta de Madura que le planteo en estos momentos. Sí. Ese contenido, por ejemplo, ese link ha sido incorporado en el periodo de Daniel Alfaro. Claro. ¿Le correspondía a Flor Pablo Medina ser sometida a esa interpelación? No, sí, porque interpelar es preguntar nada más. No es que ya te vayan a censurar. El otro ministro se escondió bajo la mesa, ni siquiera dio la cara, ¿no? Porque le correspondía. Él es el responsable y los autores materiales son aquellos consultores que ellos contratan, pues por dar un poco de chamba a sus correligionarios, ¿no? Pues a cualquiera lo colocan a hacer un material, porque este material ha debido en todo caso estar dosificado a la edad de los alumnos. Y inclusive en primer grado también, en primer grado ya de secundaria, ya le están introduciendo conceptos, ¿no? Aquí justamente de la ideología de género, ¿no? Y cuando habla de qué es el género, es la capacidad que tenemos, dice este texto, ¿no? Para ir construyendo nuestro sexo, que tú no naces ni con sexo masculino ni con sexo femenino, aunque tus órganos genitales sean, ¿no?, de pene para los varones, ¿no?, la vagina para las mujeres. Eso no tiene nada que ver. Tú lo vas a ir construyendo en tu relación, experiencia social, psicológica, cultural. Pregunto nada más, esa tesis, esa idea de alguien, ¿es una verdad investigada y demostrada científicamente? ¿Hemos escuchado de algún científico, de algún grupo que han hecho la investigación en el mundo, ¿no?, las grandes ciencias? No, es una idea que alguien dice y lo estamos consolidando como una verdad. ¿Qué derecho tenemos a ponerle este conocimiento y eso, para que lo aprendan los chicos y de esos Paporreta? Conceptos, esas definiciones, tomando lo que mencionó la congresista Tamara Arimborgo, ¿convierte el Ministerio de Educación en Sodoma y Gomorra? Bueno, seguramente son expresiones que se dicen en la emoción o en la indignación. Yo ni siquiera lo quiero calificar, le puedo decir, está errado. Eso los padres no van digamos, a aprobar que se les enseñe a sus hijos, porque esto es prematuro, y lo otro también es prematuro. Ya, pero te digo una cosa más grave. Antes que me indique lo siguiente, para que no se me escape la pregunta, lo que precisamente hemos propalado, lo dicho por la ministra de Educación tras comparecer ante el Congreso de la República, que lo que se pretende con esta educación de enfoque de género es básicamente una formación humanista en las nuevas generaciones. ¿Se justifica? Nadie va a estar en contra de eso, pero hay otra metodología para hacerlo. Es más, desde Beijing, ¿no?, estamos en esa cita que hubo para mejorar la condición de vida de las mujeres, se dijo que se va a usar una herramienta, ¿no?, para poder medir en cada país y anualmente cómo se va invirtiendo en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, en su acceso, digamos, al trabajo, al buen servicio médico, a la política, para que la mujer salga, ¿no?, de esa marginación. Y se llamó el enfoque de género. Hasta ahí, ¿todos de acuerdo? Ningún problema, todos hemos defendido una política de enfoque de género. ¿Cuándo se tergiversa eso? De repente, hace algunos años atrás, comienzan a introducir otros conceptos como el de ideología, que es otra cosa. ¿Y por qué es otra cosa? Porque estos son conceptos que los han sacado de textos de Antonio Gramsci. Gramsci es el ideólogo del nuevo marxismo, el neomarxismo. Y el neomarxismo recomienda ¿qué cosa? Recomienda justamente que los profesionales, en fin, las personas que son cultas, ¿no?, que están informadas, orienten su actividad a controlar la mente de las personas y sobre todo de los niños.
en las escuelas, acá lo señalan claramente, las escuelas, las universidades, la prensa, el periodismo, comunicación. Mediante la perversión, ¿no? La forma como entonces, se tergiversa la naturaleza humana. Así están, entran en ese tema también. Entonces, acá hay todo digamos, una tesis también política, ¿no? basada en las ideas de Gramsci, porque él después preconiza el neomarxismo, ya no la lucha de clases, ya no. Vamos a levantar una serie de programas de otra naturaleza que nos permita capturar, penetrar la institucionalidad de un país, de un Estado y controlarlo. Y dice una cosa bien clara, claro que tendremos resistencia, por ejemplo, dice, en las iglesias y en la familia. Mira lo que dice esto es internacional. Claro, y acá está pasando así. Pero a ver, no hablemos del neomarxismo o de lo que alguien pueda pero está en ese marco. Decir. Está en ese marco. Ya, pero vayamos al contexto social que vivimos en el país. Ahora sí. Vemos, por ejemplo, que la situación de violencia en escuelas públicas o privadas es constante. Que los chicos, adolescentes, incluso hasta terminan grabándose, teniendo relaciones sexuales en las aulas. Hay un tema de acoso sexual constante dentro de las instituciones escolares de nuestro país. Inclusive por los maestros también. Exactamente, tanto entre estudiantes como de maestros escolares. Claro. Ante esa situación, ¿no se hace necesaria una política educativa de enfoque de género que permita repotenciar o empoderar a la mujer desde la primera infancia? Por supuesto que hay estrategias, justamente esto de asignar más recursos para que la educación sea de un primer nivel, porque mira, ten en cuenta que estos materiales no se están distribuyendo recién hace años, sino que se han puesto más osados y no obstante, mira que no había dado todavía su aprobación el Poder Judicial porque había un litigio, estos textos ya estaban siendo impresos. Mira qué lisura, mira qué seguridad tienen, porque ya han capturado un ente importante que es el Ministerio de Educación, lo han capturado, un segmento de izquierda, bueno, se dicen caviares para suavizar el término, ¿no? Pero son comunistas avergonzados de ese término y ahora se llaman caviares. Entonces, ellos lo controlan y ellos siguen esta receta, pues, ya controlan varias entidades. ¿Qué tendría que hacerse en todo llegarán caso al poder. Porque estamos percibiendo, señora Cabanillas, que el enfoque tradicional ha fracasado. Por eso vemos el nivel de violencia social en el país con los jóvenes adultos que son ahora de los que salimos de ese enfoque tradicional. Estamos viendo que el enfoque actual la escuela. ¿Qué es lo que está fallando y qué es lo que habría que hacer? La sociedad misma se está violentando, se está indignando, reclama, porque todo el Estado, toda la estructura social está absolutamente, te digo, sin rumbo. Y lo notamos porque tenemos autoridades que no saben conducir, gestionar, administrar sus sectores y ejecutar las obras. En educación, por ejemplo, ¿cómo no va a haber roces y va a haber descontento si las escuelas han retrocedido? No solamente materialmente, porque no hay equipamiento para la tecnología, faltan computadoras, faltan carpetas, Dios mío, como si tuviéramos 20 y 30 años atrás, ¿no? Bueno, hay una deficiencia de infraestructuras terrible en estos momentos. Tremenda. Entonces, pero hay descontento, hay rabia. Quiero retomar ese punto que usted menciona de esa doctrina neomarxista. Cuando usted menciona, hace la referencia de que el principal choque, el rechazo va a existir sobre todo en las familias y en la escuela. Claro. Pero vemos sobre las protestas que hacen aquí en nuestro país, lo de colectivos como de padres de familia, de las APAFAS, o de Con mis hijos no te metas, ellos sostienen que tienen la potestad, el poder de decidir sobre la educación sexual que sus hijos van a recibir. Pero estamos percibiendo que el principal problema precisamente son las familias. Y si en las familias no hay ninguna solución para revertir las cifras de machismo que ha conllevado a feminicidios, a violencia contra las mujeres, ¿qué rol debería cumplir el Estado para intervenir dentro de ese núcleo familiar? Primero, ahí está el trabajo, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, porque todos los recursos, no solamente materiales, las normas que hemos dado, hace muchos años estamos legislando por la mujer y por fin hemos llegado ya a un buen nivel, tienen que ejecutarse y de modo que tenemos que llevar otro concepto, un concepto igualitario, un concepto democrático que le dé a la mujer su lugar.
las posibilidades de realizarse, porque la mujer ha estado rezagada, poco a poco está avanzando indudablemente. Y hay que trabajar con los varones, desde el Ministerio de la Mujer, hay que trabajar con los varones, porque estamos trabajando con la víctima, ese es el gran error. Y no con el victimario. Y no con el victimario. Y además, yo le aconsejaría, en eso sí que se ponga macho el presidente de la República, pues, y se amarre el pantalón, y que vote ya, haga una limpia en el poder judicial. No están administrando justicia adecuadamente, porque sueltan a estos delincuentes que han agredido y han afectado a las mujeres. Rapidito lo sueltan o le dan condenas muy suaves en relación al delito que han cometido. Entonces ahí hay que hacer una limpieza tremenda. El señor Belaúnde en una época, creo que en su primer gobierno cuando ingresa, es decir, hace un barrido completo, porque es un poder con mucha capacidad y facilidad para hacer favores a cambio también, ¿no?, de recompensas. Ahí hay mucha corrupción. Pero en el tema del Poder Judicial, cuando usted dice que el presidente Vizcarra una tendría reforma, que ponerse los pantalones y promover, ahí tiene que haber una reforma. ¿Qué tipo de reforma que tendría que hacerse? Pero cambiar. Yo me enfoco, señora Cabanillas, en torno al tema de la violencia que la mujer padece en la sociedad. Yo reitero, hablamos del contexto del concepto de familia, que las familias, los padres salen a protestar contra este enfoque de género o ideología de género, como lo califican. Claro. Pero desgraciadamente es en ese tipo de familia donde termina generándose el concepto de machismo sobre la mujer. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, y anoche lo habrán escuchado ustedes también, todos están de acuerdo en que hay que combatir esa cultura patriarcal que existe y que es una cultura que nos viene desde muchísimos siglos atrás. No va a ser fácil porque es una cultura patriarcal. No es solamente un machismo común y corriente, es cultura patriarcal. Y eso tenemos que expectorarlo ¿cómo? Con formación, con educación, con programas especiales, pero con los varones también, porque los varones tienen inmerso en su lógica que la mujer es un objeto de su pertenencia, porque históricamente lo fue, pues. El hombre decidía por la mujer no podía trabajar si el hombre no le daba la autorización, el hombre fijaba el lugar de residencia del matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces todas las facultades de toma de decisiones estaban en los varones, ¿no? El varón gobernaba, la mujer a su casa. ¿Cómo sacas eso? Lo sacas a través de una cultura que tiene que construirse democrática, una cultura de paz, que justamente tiene que comenzar en el hogar. Pero dice el Ministerio de Educación que esa es la intención con este enfoque de género. No, pues, pero es que ellos han metido contrabandito, pues. Siempre, recién ayer un poco que han hablado ya de la ideología de género, pero decían solamente, mire, nosotros lo que queremos es que a estas mujeres que ahora son niñas no las vayan a maltratar ni a marginar como ha pasado con los adultos. O sea, no se le aplique la cultura patriarcal. Pero no ganamos nada con lamentos. Tiene que trabajarse, créeme, con los varones. Hay que cambiarle el chip a los varones. Y me quedo con esa última parte de usted, lo que menciona, que el trabajo preventivo tendría que hacerse sobre todo en los varones, más que en las mujeres, desde la primera infancia, teniendo los niños que aprender desde primera infancia el respeto hacia sus semejantes. Y una cosa, si me permites, no te olvides que la Constitución ampara la participación de los padres de familia y tienen obligación de participar y la responsabilidad en la formación de sus hijos. Por eso es que los padres están saliendo y tienen que seguir haciéndolo con respeto, con moderación y con información sobre lo que van a decir. Bien, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bien. Ha sido la ex ministra de Educación, Mercedes Cabanillas, acompañándonos en estos momentos, un día después de la interpelación de la ministra de Educación vigente, Flor Pablo Medina.